Hola, bueno, hoy vamos a hablar de las distancias focales, ¿vale? Esta es una de las partes más importantes de la cámara, evidentemente. Y bueno, pues vamos a ver qué son, qué es esto de las distancias focales y qué es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, en principio la definición canónica es, la distancia focal es la distancia que hay entre el centro óptico de la lente y, ¿vale? Entre el centro óptico de la lente y el plano focal. Pues eso es la distancia focal. Claro, nos quedamos así un poco diciendo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso a mí de qué me sirve? ¿Vale? Bueno, pues mira, si vemos esta imagen de Nikon, pues nos podría quedar un poquito más claro. Es decir, si nosotros vamos variando la distancia focal, aquí esto es un objetivo zoom, ¿no? Un objetivo que se llama de distancia focal variable. Cuando vamos variando la distancia focal, como veis, ¿vale? Esto verde es el plano focal, es decir, el sensor, el lugar donde se forma el foco de la imagen, que es el sensor, antiguamente la película, ¿vale? Esto de aquí, donde se cruza estos rayos, eso es el centro óptico de la imagen. Y entonces, en función del si ese centro se va trasladando, ¿veis? Pues lo que realmente tenemos es un mayor o un menor ángulo de visión. Hay más elementos, ¿vale? Aparte de que tengamos más o menos ángulo de visión, y lo iremos viendo a lo largo del vídeo, ¿vale? Pero bueno, la idea es, tenemos un sujeto y depende de la distancia focal que estemos utilizando para captar la imagen de este sujeto, pues como veis, podremos captar a priori más ángulo o menos ángulo, ¿vale? De imagen, perdón, ¿vale? Es decir, lo que siempre en los cursos, pues digo, hablo sobre el ángulo de la imagen, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos dos cámaras que están más o menos a la misma distancia, 8 metros, digo más o menos porque, bueno, realmente aquí hay una pequeña diferencia, ¿vale? Bueno, pues como veis, si utilizamos una distancia focal algo más pequeña que la otra, pues lo que tenemos es un ángulo de visión bastante mayor que la distancia focal más grande, ¿vale? Es decir, la distancia focal es más pequeña, tiene más ángulo de visión, la distancia focal mayor, pues tiene menos ángulo de visión. No solamente tiene más o menos ángulo de visión, sino que además, pues evidentemente se produce este efecto de acercamiento de la imagen, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí estamos viendo otra vez otra cámara, ¿no? Y lo que decíamos antes, es decir, la distancia que hay entre el centro óptico del objetivo y el sensor, pues eso es la distancia focal que está expresada en milímetros. Es decir, cuando te decimos, tenemos un objetivo de 50 milímetros, un objetivo de 105 milímetros, el objetivo de 300 milímetros, ¿vale? Bien, pues aquí es donde por ejemplo, en este esquema, esto es un diseño típico, pues, de un objetivo, en este caso de un 50 milímetros, ¿vale? Estos son lentes cóncavas y convexas que están organizadas en grupo y que lo que van a hacer es, digamos, generar pues una imagen pues con la mayor nitidez posible. Ya veremos en otro vídeo el tema de las aberraciones de las lentes y los tipos de lentes, ¿vale? Bueno, pues como veis, este centro, es decir, el lugar donde confluyen los rayos de luz, ¿vale? Y luego se cruzan, y os acordáis que explicamos también en otra ocasión que cuando la imagen se forma en el sensor de la cámara, en el plano focal, lo que sucede es que se forma invertida de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Bueno, pues es porque aquí en este punto, que es el centro óptico, se cruzan los rayos de sol, y entonces la imagen que se genera está invertida, ¿vale? Ese centro óptico no necesariamente es el centro físico del objetivo, ¿vale? El centro óptico puede estar aquí, pero en otros objetivos pues puede que el objetivo llegue hasta aquí y también esté por aquí, ¿de acuerdo? Vale. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las distancias focales, cuando decimos un 50 milímetros, un 100 milímetros, un 300 milímetros, es que normalmente esas distancias las expresamos para lo que se llaman sensores full frame, ¿vale? Es decir, este sensor, que es lo que pone aquí 1X,
es el sensor, tiene el tamaño típico pues de la película de 35 milímetros. ¿De acuerdo? Ya en la época de la película salió un tipo de película un poco que era el fotograma era un poquito más pequeño, ¿vale? Que se llamaba APS. Entonces, cuando nacen las cámaras digitales, pues sobre todo al principio, que además el material de los sensores era muchísimo más caro, en lugar de digamos hacerse los sensores en full frame, normalmente se hacían en APS, ¿vale? También los había de full frame, pero eran mucho más caros, ¿vale? Hoy en día está la cosa mucho más equilibrada. Hoy en día es un full frame, ya es muy asequible para comprar, ¿vale? Para adquirir. Pero cuando estamos hablando de hace 15 años que salieron las cámaras digitales, las primeras reflex a nivel de usuarios, digamos, normales, pues esto era carísimo, era inviable como no fuera un determinado segmento profesional. Bueno, la cuestión es que, como veis, en función de los distintos tipos de cámara, pues también tenemos distintos tipos de sensores, ¿no? Por ejemplo, este APS-C podría ser de Nikon, de Penta, y el Canon es un poquitito más pequeño, ¿vale? El microtercio de Olympus, el micro 4 tercios de Olympus, etcétera. Bueno, la cuestión es, ¿qué son estos numeritos? Bueno, pues esto es lo que se llama el factor de corrección. Es decir, un objetivo, por ejemplo, de 50 milímetros en un full frame, pues funciona como objetivo de 50 milímetros, ¿vale? Pero si yo me lo llevo a un sensor APS-C, por ejemplo, como para tener una Nikon de 300, una Nikon de 5400, cualquiera de este tipo, ¿vale? Pues entonces tengo que multiplicar esos 50 milímetros por 1,5, con lo cual, en lugar de tener un objetivo de una distancia focal de 50 milímetros, equivaldría a una distancia focal de 75 milímetros, ¿vale? Como veis, hay tablas que esto lo podéis encontrar fácilmente por internet, por ejemplo aquí en zoom.org.es, donde os dicen que, por ejemplo, lo que os estaba diciendo, un 50 milímetros en Nikon equivaldría a un 75 milímetros, en Canon a un 80 milímetros, pero fijaros que en un 4 tercios de Olympus, que es un factor de corrección de 2x, pues duplica la distancia focal. Vale, esto es una característica que presenta ventajas y desventajas. Me explico. Si tú tienes un teleobjetivo de 200 milímetros en full frame, ¿no? Y ahora eso lo pones en un APS-C de Nikon o en un micro 4 o en un 4 tercios de Olympus, pues fijaros lo que aumenta esa distancia focal. Es decir, tenemos un pedazo de teleobjetivo, ¿vale? Es decir, no hace falta invertir más dinero en un teleobjetivo porque realmente tenemos ya un factor de ampliación y un factor de atracción de la imagen realmente potentes, ¿vale? Pero por otra parte perdemos los grandes angulares, ¿vale? Es decir, si yo tenía un gran angular de 28 milímetros, por ejemplo, pues ahora ya me quedo en un 42 milímetros. Eso ya no es un gran angular, ¿vale? Y si tenía un ojo de pez de 10 milímetros, pues se me queda en 15 milímetros, que no es lo mismo, y por supuesto en un 4 tercios, pues un 20 milímetros, que no ya deja de ser ojo de pez y es un gran angular, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en esta imagen del blog de fotógrafo podemos ver un poco cuál es el ángulo de visión de los distintos tipos de distancias focales, que es interesante, ¿vale? Es decir, lo que estábamos hablando, cuando nosotros utilizamos un ojo de pez, es más o menos entre 8 y 15 milímetros, tiene unos 180 grados de visión, que vendría a ser, digamos, como la mirilla de la puerta, ¿vale? Bien, el gran angular es un tipo de objetivo que luego veremos ejemplos, ¿de acuerdo? Y para qué se utiliza, aunque aquí tenéis algunos avances, ¿no? Sobre para qué podéis utilizar cada tipo de objetivo. Bueno, pues más o menos entre 18 y 35 milímetros. Bueno, pues eso, con este ángulo de visión de 110 a 60 grados, pues es lo que se llama, le llamamos un gran angular. El objetivo estándar, o también llamado normal, suele ser el de 50 milímetros, ¿vale? Pero bueno, entre 35 y 65 milímetros
Se llama normal porque se supone que es más o menos el equivalente al grado de visión que tenemos los seres humanos. Yo a partir de tele, yo le llamo todo tele, pero bueno, aquí por ejemplo te dice, bueno, pues tele corto hasta 135 milímetros, teleobjetivo hasta 300 y ya super teleobjetivo pues a partir de 400 hasta 1200 milímetros, ¿de acuerdo? Evidentemente, a más objetivo, no solo menos ángulo de visión, sino también un mayor factor de ampliación de la imagen, ¿vale? La traemos como mucho más cerca, mucho más detallada. Y en cambio, a menos ángulo de visión, a menor distancia focal, pues lo que tenemos es un mayor ángulo de visión y, bueno, los sujetos van a salir más pequeñitos pero van a caber más, por decirlo de algún modo, en el sensor, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros lo que os estaba comentando antes. Sin embargo, esa imagen que hemos visto sería para un sensor de full frame, pero si como vemos como vemos en esta imagen de quecámarareflex.com, ¿vale? Pues en un sensor APS-C cambian un poquito los ángulos. Entonces un 8 milímetros pues ya se convierte en un 15 en un 20, un 20 en 35, 35 en 50, el 50 en 70 o 75 más o menos. Bueno, esto es un poco aproximado, ¿vale? Con lo cual digamos que lo que hacemos es estrechar un poquito el ángulo de visión, vale. Cuando salen las primeras cámaras reflex, también otra cosa o cuando salen las cámaras reflex con los sensores APS-C, ¿qué es lo que también sale? Pues también salen unos tipos de objetivos que se llaman DX, ¿vale? DX. Entonces tenemos por un lado los de FX, que son los de sensor completo, y por otro lado los DX, pues que son los de sensores más pequeños, ¿vale? Aquí lo tenéis. Un sensor FX, un objetivo FX puede ser un objetivo Nikon incluso de la época previa a las cámaras digitales, y que si vuestra cámara actual tiene la montura esta Z de Nikon, pues la montura de Nikon, pues podéis utilizarlo perfectamente, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Mirad, es lo siguiente. Si mi objetivo es FX y mi cámara tiene un sensor del tamaño APS-C, no tenemos problema, ¿vale? Porque este es el objetivo, el diámetro del objetivo, y este es el sensor, ¿vale? Con lo cual, en mi sensor APS-C yo puedo utilizar tanto un objetivo FX como un objetivo DX. El objetivo DX es este, que es más pequeño, ¿vale? Pues al ser más pequeño también son más económicos, ¿de acuerdo? Independientemente de la construcción de determinados elementos de la construcción, pero a la misma construcción, por motivos sencillos de entender, pues más económico porque tiene menos material, un objetivo DX, que un objetivo FX, ¿vale? Bien, entonces si yo tengo por el motivo que sea, tengo un objetivo FX y lo puedo utilizar con mi sensor full frame o con mi sensor APS-C. Pero si yo tengo un objetivo de X, ¿vale? Un objetivo que está diseñado para un sensor APS-C, pues ¿qué sucede? Que si pongo ese objetivo en una cámara full frame, ¿veis? Esta parte de sensor quedaría fuera de lo que entra a través del objetivo, con lo cual, ¿qué tendríamos en la imagen? Pues lo que se llama un viñeteado, ¿vale? Es una zona sombreada que tendría un viñeteado. También os digo que algunas cámaras pues ya traen internamente en el menú pues formas de poder esto, digamos, alterarlo. Es decir, puedes tener un full frame, pero si resulta que la cámara detecta que estás utilizando un objetivo de X o tú se lo indicas, ¿vale? Pues va a funcionar como si fuera un objetivo de X, con lo cual el sensor va a funcionar, como si fuera un sensor APS-C, con lo cual nos evitaríamos el viñeteado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, aquí tenemos más o menos un poco cómo cambia lo que estábamos hablando antes a la hora de
coger una determinada imagen. Si nosotros utilizamos el mismo 35 milímetros, si utilizamos un full frame, podríamos coger todo esto. Si utilizamos un DX, cogeríamos todo esto, nada más que aquí. Y si cogemos un 4/3, pues, ¿veis? Nos acercamos más. Es decir, lo que estábamos hablando del principio, que digamos, a sensor más pequeño, ¿vale? Objetivos más pequeños, pues también tenemos que aplicar un factor de corrección que hace que también la porción de imagen que captemos es también más pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver otra cuestión, que es cómo funcionan así a priori los objetivos, esas distancias focales a la hora de nosotros trabajar con objetos que están a distintas distancias, ¿vale? Estos tres sujetos que estáis viendo aquí, son, como veis, más o menos iguales en altura, ¿vale? Están seleccionados para que veáis que son más o menos iguales en altura. Bien, vamos ahora a ponerlos en disposición de que la bruja va a ser va a estar en medio, por delante va a estar el maniquí, pues al final va a estar el Darth Vader, pero nuestro punto de interés va a ser el sujeto que está en medio, que es la bruja, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos un ejemplo, es decir, bueno, aquí veis, aquí está el maniquí, aquí está la bruja, y aquí atrás, aquí escondido en la sombra, está el Darth Vader. Lo primero que vamos a ver es qué sucede, cómo se ven las imágenes si desde el mismo punto en el que yo estoy, es decir, sin moverme, lo que voy haciendo es ampliar, o sea, ir ampliando la distancia focal. Me explico. Esta fotografía, más o menos entre estos tres sujetos hay aproximadamente unos entre 50 y 60 centímetros, ¿vale? Entre el maniquí y la bruja, y luego entre la bruja y el Darth Vader. Y entre la bruja y la cámara de fotografía hay aproximadamente unos 2 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es cómo veríamos esa imagen, ¿no? Aparte de eso, los sujetos vienen a tener aproximadamente unos 20-22 centímetros de altura. Si hacemos una fotografía con un gran angular de 8 milímetros, bueno, pues así es como se ven esos sujetos. Si desde la misma distancia, es decir, sin yo moverme del sitio, hago la fotografía con un 17 milímetros, acordaros que esto lo podéis ver aquí arriba, tenemos que aplicar un factor de corrección, es decir, aunque el objetivo tenga 17 milímetros, eso lo tenemos que multiplicar por 1,5, ¿vale? Porque esta fotografía está hecha con una cámara Nikon de sensor APS-C, y entonces hay que aplicarles un factor de 1,5. Por lo tanto, la distancia focal equivalente sería de 25 milímetros aproximadamente. Bueno, pues como veis, lo que estamos haciendo es traernos la imagen, ¿vale? Es decir, hemos acercado la imagen, ahora se ve un poquito más grande, ¿de acuerdo? Bueno, este es un 24 milímetros, que es bastante parecido dentro de lo que cabe. Un 35 milímetros, la distancia focal equivalente sería un 52 milímetros, es decir, esta es un poco desde 2 metros, como sería un poco la visión normal, más o menos humana, del ser humano, ¿de acuerdo? Bien, me lo sigo trayendo con el 50 milímetros. El 50 milímetros, si os fijáis, en la cámara de fotos de APS-C, con sensor APS-C, funciona como si fuera un 75 milímetros. Por eso el 50 milímetros funciona realmente bien para retratos, ¿vale? A mí me gusta muchísimo utilizarlo para retratos. Bueno, pues fijaros que lo que estoy haciendo es, sin yo moverme del sitio, traerme a los sujetos, ¿vale? Pero, y una cosa que quiero que veáis, porque lo vamos a comparar luego con otras fotos que iremos viendo después, es que fijaros que yo sigo viendo que hay una distancia entre el maniquí y la bruja, y entre la bruja y el Darth Vader. Es decir, que aunque yo me los vaya trayendo y los voy haciendo más grandes, los tres se van haciendo más grandes, ¿de acuerdo? Pero yo voy viendo que sigue habiendo una distancia. Aquí está el maniquí, que ya, claro, está ya fue muy fuera de foco. Aquí está la bruja, y luego está el Darth Vader. Pero veis que
Bueno, aquí quizás se aprecia menos, pero que de la bruja al Darth Vader se nota y se aprecia que hay una cierta distancia, ¿vale? Esto sería 300 milímetros y bueno, veis, lo voy trayendo. Aquí ya seguimos lo mismo, disculpa que esté movida esta foto, pero bueno, en ese momento el trípode que utilicé no era muy bueno y bueno, salía trepidado ya con el objetivo, que era muy grande, ¿vale? Entonces esto sería un 400 milímetros, que equivale a una distancia focal de 600 milímetros, y este ya sería con un objetivo de 600 milímetros, lo que equivaldría a una distancia focal de 900 milímetros. Es decir, hemos visto cómo desde la misma distancia, que son unos 2 metros, hemos conseguido que en función de la distancia focal que estemos utilizando, hemos conseguido que la bruja saliera así chiquitita, que prácticamente no se veía, a que me ocupe pues todo el fotograma. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a ver otra cuestión, que es lo que sucede cuando yo utilizo una distancia focal, la misma siempre, que en este caso va a ser el 35 milímetros, que equivale a unos 50-52 milímetros. Pero yo lo que voy a hacer ahora es ir acercándome al sujeto. Es decir, aquí estoy a 2 metros. Esta es una foto muy de estilo de una que vimos antes, ¿no? Y entonces, así es como se ve. Ahora, si yo me acerco, ahora estoy a 1 metro, ¿vale? Fijaros cómo estoy a 1 metro. El sujeto es más grande y está más cerca, lógicamente. Pero fijaros cómo otra vez tenemos lo mismo. Es decir, ahora, ¿cómo se ve la distancia, no? Fijaros cómo se aprecia esta distancia o esta distancia, ¿vale? Es decir, yo me voy acercando. Es verdad que estoy haciendo al sujeto más grande, pero realmente veo que no cambia, ¿no? La distancia que hay, digamos, entre los sujetos que están por delante y los sujetos que están por detrás de mi objetivo, de mi sujeto principal. Aquí estoy a 40 centímetros, ¿vale? El sujeto, como estoy más cerca, ¿vale? Y esto lo veis aquí mismo, ¿veis? Yo me acerco a la cámara, me veis más grande. Me alejo, me veis más pequeño, ¿vale? Más cerca, más lejos, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo que está sucediendo aquí. El objetivo, al acercarse al sujeto, pues el sujeto se va haciendo más grande, ¿vale? Ahora vamos a ver otra tercera forma de considerar esto. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar que en cada foto la cara de la bruja tenga más o menos el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Bueno, esta fotografía, y lo que quiero que observéis sobre todo es cómo, aunque la cara de la bruja siempre va a tener más o menos el mismo tamaño, vais a ver cómo va cambiando el Darth Vader. Eso es lo que tenemos que fijarnos ahora. Entonces, aquí ¿qué es lo que estamos utilizando? Estamos utilizando un 8 milímetros, que equivale a un 12 milímetros, a apenas 5 centímetros. Prácticamente está tocando la nariz, ¿vale? Está a 5 centímetros. Bien. Aquí me alejo un poco, estoy utilizando un 17 milímetros, da igual. Es decir, aquí lo que pasa es que la cámara está desenfocada porque está fuera del rango focal de ese objetivo, ¿vale? Pero bueno, como era para que veamos un poco la relación que hay entre el Darth Vader y la bruja, manteniendo siempre la bruja el mismo tamaño de la cara, más o menos el mismo tamaño, ¿no? Pues me da igual que salga desenfocado. Bueno, pues fijaros cómo este Darth Vader ahora es un poquito más grande, ¿veis? Que este Darth Vader anterior. Vale. Ahora me acerco, ahora este sería el 50 milímetros. Me acerco, me voy alejando. Fijaros que yo me voy alejando y voy aumentando la distancia focal. Ahora estoy utilizando un 70 milímetros, 105 milímetros, ¿vale? Y la bruja tiene su cara tiene el mismo tamaño. Pero fijaros ya el Darth Vader, todo lo que ocupa, ¿vale? Y ya, si me alejo aún más, prácticamente, aquí ya estoy a 3 metros de la bruja. Estoy a 3 metros de la bruja. Para yo conseguir que la bruja, la cara tenga esa dimensión, en este caso tiene que utilizar un 300 milímetros, ¿de acuerdo? Pero fijaros lo que sucede con el Darth Vader. Es decir, cómo cambia totalmente la proporción
de lo que hay, en este caso, por detrás del sujeto. Claro, y pasaría lo mismo con los elementos que hubiera por delante, ¿vale? Pero me interesaba que viéramos sobre todo por detrás. Fijaros cómo cambia. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que no es lo mismo, no vamos a tener el mismo resultado si nosotros a la hora de hacer una fotografía de un sujeto utilizamos una determinada distancia focal y nos acercamos para hacerlo más grande o nos alejamos para hacerlo más pequeño, que si sin movernos del sitio utilizamos un zoom o una distancia focal más grande o más pequeña. Fijaros que los resultados estéticos son distintos. ¿Cuál es la mejor forma o cuál es la forma en la que tenemos que actuar? Pues va a depender de lo que queramos. Por ejemplo, es decir, si yo lo que quiero es algo como más descriptivo, pues seguramente lo que habría hecho para tener la cara de la bruja de este tamaño, pues sería haberme acercado, o haber utilizado una distancia focal más pequeña y acercarme. ¿Para qué? Para que el Darth Vader se vea realmente más lejos, porque el Darth Vader está mucho más lejos de lo que parece aquí. Pero a lo mejor, si yo lo que quiero es generar una sensación como de desasosiego, como de amenaza, como podría ser en este caso, ¿no? Pues ahí sí me puedo yo alejar y utilizar un teleobjetivo, que lo que hace, en este caso sí parece que sí me está comprimiendo, ¿no? la imagen, comprimiendo el fondo con este primer plano. Y fijaros cómo ahora genera una sensación ya en la que el Darth Vader no está separado, sino que parece ahí una presencia que está sobre la bruja, que parece que se la va a comer. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo, no es el mismo resultado estético utilizar una única distancia focal y acercarse, que no acercarse, que no moverse, que es en plan cómodo, por decirlo de algún modo, y utilizar un zoom. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué utilizamos cada distancia focal de estas? Bueno, pues el gran angular, perdón, el ojo de pez. El ojo de pez, como veis, bueno, pues lo que nos va a dar es muchísima amplitud de imagen hacia los lados, ¿vale? Pero tiene una característica, y es es la deformación que se produce aquí en todos los bordes de la imagen, que lo que hace es redondearla, ¿vale? Es decir, aquí lo único que va a salir recto son los planos axiales, es decir, lo que es el centro completamente, los centros completamente de la imagen, es lo único que realmente saldría, digamos, recto, ¿vale? ¿Veis? Es decir, lo que está un poco en el centro es lo que más o menos sale recto, pero lo que esté a medida que nos vamos alejando del centro, cada vez sale más, digamos, se curva más. Entonces, ¿cuál es el uso de esto? Pues evidentemente, pues sobre todo un uso creativo, ¿vale? Es un uso creativo, es muy bonito, es un efecto que es un tipo de objetivo que es muy chulo, es muy bonito el efecto que da, pero evidentemente digamos que se aleja de la realidad. Además da una sensación como de estar alejado. Realmente esta foto que estamos viendo aquí, las sillas y esta sombrilla, esto realmente, yo cuando hice esta foto estaba prácticamente a unos 10 centímetros de la silla, aunque parece que la silla hay mucha distancia entre la persona, entre el fotógrafo y la silla, estaba a 10 centímetros prácticamente, ¿vale? Es decir, prácticamente aquí ya estaría mi sombra, porque aquí no se ve, pero aquí prácticamente estaría mi sombra, ¿vale? Evidentemente para retrato, únicamente para caricaturas, ¿de acuerdo? Para caricaturas funciona muy bien, tengo por ahí varias, buscarla en mis redes sociales y puede ser gracioso, ¿de acuerdo? Bien. El gran angular. El gran angular ya lo que va a hacer es un uso muy interesante, sobre todo para paisajes, ¿vale? Pero, importante, funciona muy bien metiendo un elemento en primer plano. Fijaros también que uno de los efectos que va a tener es que estos elementos que están en primer plano, pues en este caso es pequeño, porque este elemento tiene más o menos el tamaño de un puño, de un puño. Pues fijaros que este elemento es igual de grande pues que este árbol. Evidentemente en la realidad no es igual de grande, ¿no? O es más grande que esta farola. Esta farola será bastante más grande que esto, ¿no? Pero
el efecto óptico que tenemos es que esto es más grande pues, que cualquier cosa de esta. Bueno, pues, ¿qué es lo interesante de esto? Siempre, pues, meter un elemento en primer plano. Ese elemento en primer plano lo que hace es llevarnos dentro de la imagen. Nos va a dar esta sensación como de estar dentro dentro del evento, ¿no? Claro, qué casualidad que hoy es lunes santo, que no hay por el coronavirus, no hay procesiones, no hay Semana Santa. Bueno, pues aquí tenéis un poco para para meteros un poquito en el ambiente, ¿vale? De la Semana Santa. Vale, ¿veis? Interesante siempre, os digo, es meter un elemento en primer plano, ¿vale? Un elemento en primer plano. Y entonces eso también nos va a permitir jugar con distintos planos de la imagen, ¿de acuerdo? Fijaros que interesante esta digamos la proporción, jugar con esta proporción de esta peineta que ocupa toda esta parte, y es mucho más grande, evidentemente, pues que una pareja entera, ¿no? Humano, ¿no? Entonces se genera ese tipo de distorsión óptica, por decirlo de alguna forma, que hace pues que la fotografía pues cobre un interés bastante mayor que, por ejemplo, con otros tipos de objetivos. Estas fotografías ya son hechas con el objetivo normal, ¿vale? ¿Qué es el objetivo normal? Habíamos dicho, ¿vale? Acordaros lo que dijimos antes, es el objetivo de 50 milímetros, más o menos, ¿vale? Que es el que se adecua a la visión humana, ¿vale? A muchas personas no les gusta este objetivo porque dicen que es muy poco espectacular. Entonces, puede ser, pero pues es un tipo de objetivo que es muy interesante para que aprendamos a componer, ¿vale? Para que, digamos, busquemos también, nos centremos, huyamos de la espectacularidad que tienen los grandes angulares o del detalle que nos va a dar, ahora luego lo veremos, el teleobjetivo, y nos centremos en el elemento, en aquello que estamos describiendo, ¿vale? Es decir, en la idea, y aparte de eso, lógicamente, también para utilizar la composición, ¿vale? Para trabajarnos un poquito la composición. Bueno, pues ese objetivo es magnífico, ¿vale? Para llevarlo en el día a día y buscar nuestras fotografías en la calle, por ejemplo, ¿no? Esos elementos que nos permitan componer de tal forma, o sea, centrarnos en la composición sobre todo y centrarnos en la idea, ¿vale? Acordaros lo que siempre digo, que decía Henri Cartier-Bresson, ¿no? Poner en línea el ojo, la mente y el corazón, ¿no? Sí, aparte de la técnica, es el ojo, es la composición, es una parte más importante que tiene la fotografía. Y el corazón, bueno, pues ya es lo que queramos contar. Este objetivo nos va a llevar a querer contar cosas, ¿vale? Porque, insisto, porque se huye mucho de lo que es el tema de la espectacularidad del gran angular o del ojo de pez, o del detalle que, como vemos, nos puede dar un teleobjetivo, ¿vale? Es decir, el teleobjetivo lo podemos utilizar, por ejemplo, pues para coger detalles. Estamos en un sitio alejado, ¿no? Pues nos lo trae, ¿no? Nos trae los elementos, nos permite acercarnos a mirar de una forma más cercana, valga la redundancia, pues determinados elementos que habitualmente no podemos incluso no fijarnos en ellos, ¿vale? O que los vemos lejos, como es en estos casos, ¿de acuerdo? Bueno, pues el teleobjetivo, insisto, cuanto más tiene también la característica que también nos va a permitir o bien utilizarlo para objetos grandes que están lejos, pues traerlo, pero también para objetos pequeños hacerlo más grande, ¿no? Esto no llega a ser un macro, el macro probablemente lo veamos en otro vídeo, pero bueno, sí es verdad que nos permite que objetos que normalmente son pequeños, pues traerlo a un tamaño más grande, ¿vale? Y como ya dije, para acercarnos un poco lo que es elementos que están muy alejados de lo que nosotros podemos estar viendo a simple vista,
¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, distancia focal es la distancia que hay entre el centro óptico de la imagen, entre el centro óptico del objetivo y el plano focal, ¿vale? Básicamente lo que nos va a indicar a priori es la angulación del objetivo, pero también el hecho de que nos lo trae más cerca, lógicamente lo hace más grande, ¿de acuerdo? Y finalmente nosotros no podemos utilizar los objetivos de una forma irreflexiva. Me refiero, si yo quiero acercar un objeto o quiero hacer un objeto más cerca o más lejos, tengo que pensar qué es lo que yo quiero transmitir con esa fotografía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizar una determinada distancia focal y hacer la foto desde lejos y yo acercarme físicamente hasta ese objeto para hacerlo más grande, que no moverme del sitio y utilizar un teleobjetivo, ¿vale? Por ejemplo, o un gran angular para acercarnos. Es decir, los efectos, digamos, estéticos van a ser distintos. Fijaros que también lo que hemos dicho es, ¿para qué podemos utilizar? Realmente se puede utilizar un objetivo, el mismo objetivo se puede utilizar para todo. Es decir, podemos hacer paisajes con ojos de pez, con gran angulares, con objetivo normal, con teleobjetivo. Podemos hacer retrato con ojo de pez, con gran angulares, con normal, con teleobjetivo, ¿vale? Es decir, realmente nosotros cualquier objetivo lo vamos a poder utilizar para cualquier cosa. Habitualmente se suele utilizar los tele para retratos, los grandes angulares para paisaje, pero no significa que sea obligatorio. Todo va a depender mucho de la creatividad, ¿vale? De cada uno. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo.